¿Cómo han estado? Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Tiempo. En este día viernes estamos comenzando un nuevo fin de semana, espero que lo disfruten y puedan descansar. Bueno, vamos a revisar el pronóstico del tiempo en todo nuestro país, pensando en el día de mañana, el domingo, parte de la próxima semana. Todo eso lo conversamos de ahora en adelante en CNN Tiempo. Para partir, eso sí, quiero proponerles un tema, que reflexionemos, que conversemos a propósito de lo que pasó en el centro sur de nuestro país con los incendios forestales. Bueno, hay diferentes fundaciones, también universidades que se han preocupado de atender a animales que se vieron afectados, heridos por la emergencia. ¿Cuáles son las especies que más se han visto afectadas? ¿Cuáles son los principales cuidados? Y otra pregunta, ¿qué hacer, por ejemplo, si al transitar por la zona de la emergencia me encuentro con un animal herido? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué rol juega el SAC en toda esta historia? Es un rol preponderante. Bueno, vamos a profundizar en eso en la siguiente entrevista de CNN Tiempo que sostuvimos hace algunos días con un especialista. Y vamos a conversar sobre este tema, ya lo vemos en la pantalla, con Francisco Sosa. Él es encargado de CEREFAS, que es el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Concepción de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián. Francisco, ¿cómo has estado? Bienvenido a CNN Tiempo. Muy bien, muchas gracias, un gusto. Gracias por la conexión, Francisco. Hagamos un análisis en términos generales para luego profundizar. Hablemos de la fauna afectada por los incendios forestales. ¿Cuántos ejemplares perdieron la vida aproximadamente? ¿Tenemos algún estimativo? Mira, la verdad es que para ser precisos es muy difícil poder magnificar de forma certera cuántas son la cantidad de especies que han fallecido. Sin embargo, bueno, se estima que se ha perdido a raíz del incendio más de 30.000 hectáreas, por tanto, eso nos hace pensar en que son millones de especies de animales, por lo menos unos 6, 7 millones de animales, por lo bajo. ¿Tanto? Es una cantidad, Sí. pero impresionante. Es que ocurre que muchos de los animales que nosotros vemos y muchas veces de los que también nosotros rehabilitamos ¿Sí? son los animales que son visibles, pero también hay muchos animales que son pequeñitos que la verdad es Mm. que los mismos incendios de una forma crítica eliminan el cuerpo como tal. Realmente se incineran. Entonces se pierden muchas más vidas de las que nosotros podemos ver realmente. Claro, Francisco, y cuando hablamos de animales que perdieron la vida por los incendios forestales, ¿estamos hablando también de alguna especie en peligro de extinción? Especies críticas por montones. Estamos hablando de monito del monte, pudúes, guiña, quiques, aves, un sinnúmero de aves, gran cantidad de animales y muchas que están, la verdad es que con algún tipo de compromiso de vulnerabilidad en nuestro país. Claro, y bueno, y me imagino también con muchos animales heridos. Y a propósito de lo mismo, mientras revisamos algunas imágenes de apoyo, quisiera que me contara sobre la labor que realizan en el centro y cuáles son los protocolos que se establecen para que un ciudadano o una ciudadana pueda llevar ante ustedes o ante el SAC, en primera instancia cuando hablamos de fauna silvestre, a animales que eventualmente pueden estar heridos en algún camino. Claro, mira, nuestra labor principalmente intenta identificar qué animales tienen una tasa de sobrevida alta post-rehabilitación. ¿Ya? Llegan muchas especies que han recibido obviamente daño considerable y nuestra labor es estimar y determinar el bienestar de ese animal en el futuro. Porque muchas especies tampoco se pueden mantener en centros de exhibición o de forma de cautividad permanente, porque hay especies que sufren. Hay, por ejemplo, especies de aves que han perdido extremidades, no sé, un ala, y actualmente se sabe a nivel mundial que un ave siempre va a intentar volar aunque haya perdido su ala. Entonces muchas veces son especies que determinamos la eutanasia a pesar de que su vida puede mantenerse viva, pero no pueda vivir bien. Lamentablemente, sí, el centro tiene que identificar esto, tiene que determinar a través de una evaluación previa cuál es la posibilidad futura de ese individuo y dentro del proceso también rehabilitarla, curar las quemaduras, curar las heridas, Claro. fracturas, lesiones, etcétera, y después ir probando si podemos rehabilitarla, si ese animal puede volver a cazar o consumir alimentos de forma Claro, que natural. pueda volver a Y su todo hábitat, esto digamos, volver a insertarlo. por supuesto, y lo más crítico, todo esto debe ser lo más alejado del contacto humano, porque justamente
tienen que ser de vía silvestre, no pueden acostumbrarse a nosotros. Entonces es un tema, una labor bastante difícil. Mm. Ahora, si las personas se encuentran un animal silvestre y tienen interés de, obviamente, ayudarlo, siempre se prioriza que lo intenten hacer a través de el SAC. Perfecto. Ese es el Ahora, protocolo. sabemos que el SAC sí es el protocolo, lamentablemente no da abasto y muchas veces uno está ahí con un animal, no sé, lesionado. Bueno, si realmente no hay ninguna otra situación, a pesar de que el SAC es la primera, el primer llamado es que por favor se comuniquen con el SAC, una alternativa sería cubrirlo, taparlo, para que este animal obviamente reduzca los estímulos visuales y con eso obviamente se estrese menos, taparlo completamente y llevarlo a donde esté el SAC o llevarlo de forma más rápida a algún centro de atención primaria o nosotros como centro de rehabilitación. Claro, me surgen varias preguntas en base a tu respuesta. Entonces debo entender que ustedes como centro trabajan en coordinación con otras instituciones, como por ejemplo el propio SAC, ¿verdad? Así es. Ya, Nosotros perfecto. trabajamos y estamos autorizados por el SAC. Perfecto. Segunda pregunta en base a tu respuesta anterior, Francisco. Dice relación con los animales, con las especies que ustedes detectan luego de varios análisis que tienen posibilidad de recuperarse. ¿Cuánto tiempo tarda en promedio una rehabilitación, por ejemplo? Pongamos en esta conversación como ejemplo un gatito, un perrito o cualquier otra especie con la que tú quieras ejemplificar, pero en promedio, ¿cuánto puede llegar a tardar una rehabilitación? Si esta rehabilitación es debido al incendio por algún tipo de quemadura, debemos pensar en meses de recuperación. Lo bueno de las mascotas, veamos, no sé, un perrito que recibió alguna quemadura importante en su patita, puede tardar semanas o meses en recuperar la funcionalidad de esa patita. Sin embargo, quedan cicatrices, quedan daños o queda dolor crónico en algunos casos, que obviamente se puede tratar de forma medicamentosa o con tratamiento. El Perfecto. gran problema en nuestra área es que aquellos animales silvestres, nosotros no podemos hacer un seguimiento posterior. Claro, es Entonces ahí distinto. se complica un poco. Pero estamos hablando de, si la extensión de la quemadura es extensa, podemos estar hablando de meses de recuperación. Y además de Meses. Y quemaduras, asociándolo, obviamente. sí, te escucho, Francisco, dale. ¿Sí? Te escucho para que No, por termines la idea. favor. Sí, no, además de las quemaduras, que es lo más evidente que podría traer consigo una emergencia de estas características, observan otras patologías como por ejemplo intoxicación por humo o algún estrés mucho más severo por el peligro al cual estuvieron expuestos. ¿Se observa otra patología además de la quemadura propiamente tal? Sí, la verdad es que, y para ser muy triste esta situación, la realidad del incendio es una situación compleja. A ver, una cosa es que el individuo se queme, que es lógico porque hay fuego, pero gran cantidad de estos animales también no pueden escapar de forma adecuada porque el humo no los deja ver. Las aves no pueden volar y los animales van a correr de forma desesperada a cualquier lugar. Entonces, lamentablemente, tenemos inhalación de humo con todo el daño respiratorio asociado. ¿Ya? Sin embargo, también hay otro factor. Mientras ellos huyen, intentando alejarse de este incendio, de repente se acercan a zonas urbanas donde puede haber alguien, obviamente, arrancando también en vehículo y muchos también son atropellados o se Mm. caen o se golpean. Entonces también pueden llegar pluritraumatizados, ¿sí? Con fracturas, lesiones y heridas. Sí, bueno, es lamentable también la realidad. Por supuesto, hemos estado pendientes de aquello y en nuestro canal hemos dispuesto los espacios informativos para ir en ayuda de las personas damnificadas, pero también de animales. Lo hemos estado reportando en nuestras tandas comerciales. Te quisiera preguntar ahora, Francisco, por algo que tú señalabas anteriormente, porque en el caso de un perro o un gato es más fácil hacer un seguimiento en lo posible, conectarlo o reconectarlo con su familia y todo bien, se puede hacer un seguimiento de cómo va la recuperación. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el criterio para decidir que un animal de fauna silvestre está apto para ser reinsertado a su hábitat? ¿Cuál es el criterio principal para que ustedes como especialistas digan, ok, este animal está listo para volver a su hábitat? Principalmente que se haya cumplido con la rehabilitación, es decir, no solamente tratar las heridas o las lesiones por las que llegó, sino que ese animal ya, debido a varias pruebas del proceso de rehabilitación, el proceso en el cual nosotros determinamos si este individuo está apto para ser liberado, es Ujú. que pueda comer solo. Si es un animal depredador, ojalá que pueda cazar, y eso se hace todo en dependencias controladas donde podamos ver si es capaz de hacerlo. Si es un ave, debe volar, y debe volar con toda su capacidad y extensión de ala completa. ¿Por qué? Porque en vía silvestre lo necesitará. Todo esto, obviamente, se puede tardar mucho. Podemos tener meses de rehabilitación en un animal y después de haber cumplido todo y ver que ese individuo no está esperándonos a nosotros para comer,
ese animal come solo, ese animal camina sin problema o vuela sin problema, probablemente es un candidato a la liberación. ¿Hay Pero alguna sin animal. especie que sea más resiliente y que se recupere más rápido? ¿Qué pueden observar en la experiencia? Bueno, más allá de los animales domésticos, por Sí, supuesto, obvio. ellos en general son bastante resilientes porque también están eh, asumidos que hay un conocimiento de que nosotros no le vamos a hacer daño. Ujú. Lamentablemente las especies silvestres, por suerte, no confían plenamente en nosotros. Eso es bueno y malo. Es bueno que no confíen porque van a poder vivir de forma natural, ¿cierto? De cualquier forma. Pero lo malo es que al tenernos tanto miedo nosotros, también son muy asustadizos y se estresan demasiado con nuestros manejos. Entonces, por esa razón, se producen algunas lesiones asociadas a este estrés, como la miopatía por captura, que cuando uno somete a algún animal a estrés. Esta razón, de hecho, me detengo un segundo, por esta misma razón es que no se sugiere que cualquier persona aborde y quiera salvar a un animal. Muchas veces, no sé, vemos un pudú herido y la gente va y lo toma en brazos. Ese pudú se va a estresar mucho más y se va a sufrir algo que se denomina miopatía por captura. Por eso muchas veces lo ideal es que estos manejos sean realizados por gente que tenga algún grado de conocimiento en rescate animal. Ahora, especies resilientes, hablemos de las especies menos resilientes. A ver. Las menos resilientes son todas aquellas que son presas, probablemente tal. El Ah, pudú no es tan resiliente como quisiéramos, en cambio, por así decirlo, un zorro es mucho más resiliente, tiene una entiendo. capacidad de soportar mayormente. Y esta característica en parte tiene que ver con que es un depredador versus la presa. Las Perfecto. presas muchas veces no están diseñadas para sufrir, no sé si se entiende. Bien, quisiera en medio de esta entrevista que estamos sosteniendo con Cerefaz de la Universidad San Sebastián repetir el protocolo del SAC. Las instrucciones en un evento de estas características señalan lo siguiente: por ejemplo, si encontramos fauna silvestre afectada por el incendio, la instrucción principal, como decía también Francisco, es llamar al servicio, llamar al SAC. Solo rescatar animales heridos, lesionados o con quemaduras y no intervenir si se dan cuenta que el animal está sano. Por otro lado, comparto contigo un dato, Francisco. Se pierde su comida, se pierde el refugio del animal cuando se quema por el incendio, se alteran los cursos de agua, hay contaminación porque hay ceniza en el suelo. Después vienen las lluvias con las consecuencias que traen consigo, lo hemos hablado en otros capítulos. Pregunta a esta hora en CNN Tiempo, Francisco: ¿cuánto podría tomar una recuperación total de la fauna silvestre de la zona o son impactos irrecuperables? A ver, son impactos recuperables hasta cierto punto. Recuperar un ecosistema puede tardar fácilmente 20 a 25 años. Sin embargo, hay especies de flora, hablemos de la flora, que es un poco más resiliente. Hay muchos árboles que, a pesar de haber sufrido un incendio alrededor, va a intentar rebrotar. Hay capacidad de rebrote, eso es bueno. Sin embargo, lo ideal es que hagamos una especie de trabajo activo. Un trabajo activo quiere decir que nosotros vayamos con el interés de reforestar el lugar y generar nuevamente un ambiente en menor corto tiempo. Estas especies no van a volver a este lugar a menos que las condiciones sean óptimas y encuentren alimento y encuentren un refugio adecuado. Entonces podemos estar hablando de años del proceso de recuperación. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente reemplaza estos pequeños bosques con monocultivo de árboles, obviamente, no Mm, sé, pino, eucalipto, que lamentablemente igual generan un grado de desplazamiento. Se ve verde, pero no es lo mismo. sí. Y bueno, sabemos también de forma muy clara que esos mismos monocultivos son aquellos que se incendian, perdón, con mucha mayor facilidad que aquellas zonas más nativas, ¿no? En parte es por lo mismo. Entre mejor vegetación tengamos y tengamos una recuperación del ambiente que puede tardar años, más probable ahí es que esas especies vuelvan a ese lugar. Entiendo. Y te quisiera preguntar a propósito de lo mismo y a raíz de la emergencia por el incendio forestal, ¿se producen desplazamientos masivos y espontáneos de algunas especies que lograron salvarse? Sí, sí, se desplazan un montón. Y más allá de que se desplacen, ahí va el tema que les mencionaba hace un rato. Muchas se desplazan a zonas urbanas y también fallecen en el lugar. Pero desplazamiento hacia zonas más profundas, por supuesto, muchas especies intentan escapar para donde sea. Y ahí recuperarse, volver a ese lugar, va a depender 100% de cuánto nos demoremos nosotros en Mm, actuar
para reforestar de forma adecuada. Claro, hemos conversado en esta edición de CNN Tiempo con Francisco Sosa, encargado de Cerefaz, que es el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Concepción y que pertenece a la Facultad de Medicina Veterinaria de la USS. Francisco, ¿algún mensaje final a la ciudadanía que quisieras compartir? Con eso cerramos. Sí, la verdad es que sigue prestando apoyo, sigue prestando ayuda. Estamos todos trabajando en conjunto, no solamente la medicina de animales silvestres, sino también la medicina de animales menores, perros, gatos, también tratar a la gente, apoyar a la gente. No dejen de donar, esto es algo que tiene mucho tiempo, va a ser algo que nos va a tardar bastante en recuperarse. Así que no perdamos el esfuerzo, muchas veces los primeros días, el primer mes es donde todos concentran el esfuerzo, pero esto va a tardar meses. Así que eso espero, que Perfecto. todos sigamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Y eso, un abrazo a todos, ¿no? Bien, Francisco, que tengas un buen día. Gracias por la comunicación. Igualmente. Chao, gracias. Hacemos una pausa en CNN Tiempo. Al regreso, mínimas y máximas en todo nuestro país. Ya estamos de vuelta.